pastor Jorge Álvarez de la Emmanuel Baptist Church acá en Lindsay, California, y te doy las gracias por conectarte el día de hoy. Te invito para que te quedes conmigo unos minutos y consideremos allá en el Evangelio según San Mateo, allá en el capítulo 4 del versículo 18 en delante, donde encontramos pues que el Señor Jesús da principio a su ministerio y empieza a predicar el reino de los cielos. Entonces, vamos por ahí a la palabra de Dios, Mateo capítulo 4, los versículos del 17 en delante, dice así la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Menciona ahí desde entonces, esto es porque Juan Bautista había caído preso por lo mismo, por predicar la palabra. En el versículo 18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Te diré que los primeros seguidores de Jesús no se llamaban a sí mismos cristianos. Este fue un término despectivo que se les puso por la gente, ¿verdad? En Hechos capítulo 11, verso 26, encontramos que los primeros cristianos eran conocidos como discípulos. De hecho, la palabra cristiano se usa unas tres veces solamente ahí en la Biblia, mientras que discípulo aparece unas 281 veces. Discípulo es por mucho la descripción más adecuada de lo que significa ser un seguidor de Jesucristo. Y bueno, como veremos, el concepto de discípulo revela el hecho de que muchos de los que se dicen cristianos hoy en día no son verdaderos discípulos de Jesús. A veces les digo yo cristinos, porque no están viviendo la vida cristiana como corresponde. Entonces, tampoco quiero echarle tierra al término en sí de cristianos, porque ha sido un término, ¿verdad?, que hemos conocido por mucho tiempo, por muchos años, pero solamente para mencionar, ¿verdad?, para algunas personas el término cristiano puede significar eres un ser humano, ¿ya? Pero el término cristiano tiene mucho más que podemos valorar. Pero entonces, aquí el Señor Jesús está buscando discípulos, y yo te invito a ti para que tú te unas a ser un seguidor, un discípulo de Jesús. Algo más allá, un eslabón más allá de lo que es simplemente cristiano, sino más bien un seguidor de Jesucristo, un discípulo de Jesucristo. Entonces, acompáñame pues ahí en los versículos que ya leímos, y veamos que ahí dice que el Señor Jesús caminaba a la región de Galilea y encontró a este par de hermanos.
Caminando después, más se encontró a otro par de hermanos. Entonces nos damos cuenta que es el Señor Jesús el que llama. Es el Señor Jesús el que llama. En el mundo antiguo, todos los niños hebreos asistían a la escuela a aprender la Torá a partir de ya de los 5 años. Al cumplir los 10 años, todos los niños conocían la Torá y los mejores estudiantes continuaban sus estudios sobre el Antiguo Testamento, mientras que el resto regresaba a casa a aprender el oficio de la familia. Ya para los 17 años de edad, si querías hacer una carrera en estudios religiosos, debías buscar al rabino que más admirabas y entonces hacer un examen para convertirte en uno de sus discípulos, un talmadín. Cuando escogías al rabino, debías de ir, sentarte a sus pies y esa era la forma en que le pedías que te enseñara. Entonces el rabino te haría algunas preguntas y te podría poner algún examen a ver si lo pasabas. Y si eras digno de ser su discípulo, pues te aceptaba. Un contraste muy grande con lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Porque en este caso no son los discípulos buscando al maestro, sino más bien el maestro Jesús busca a sus discípulos. Los maestros de la antigüedad ponían algún examencillo a quienes pretendían ser sus discípulos o quienes querían ser sus discípulos. Y ellos escogían lo mejor, los mejores cerebritos. Pero el Señor Jesús no escogió lo mejor. El Señor Jesús escogió pescadores, personas comunes. Entonces, te invito para que pensemos en lo siguiente. El Señor Jesús está buscando discípulos en este presente, ¿sí? Y no está buscando lo mejorcito en las universidades, personas que tengan doctorados en teología, no está buscando a personas que tengan mucho conocimiento, sino más bien que tengan disposición para servirle. El Señor Jesús está buscando discípulos todavía hasta el día de hoy. Dijo John MacArthur que Dios se brincó a los sabios de aquel tiempo. Los grandes eruditos estaban en Egipto. Allá estaba la biblioteca más grande en Alejandría. Los mejores filósofos vivían en Atenas. El poder se hallaba en Roma. Él dejó fuera al historiador Heródoto, al gran pensador Sócrates, a Julio César. En su lugar, escogió a hombres comunes, hombres ordinarios, pescadores. Déjame te digo que Jesús escogió a personas así como tú, como yo, personas que tienen la disposición. Eso es lo que está buscando, disposición para seguirle a Él, dejarlo todo, seguirle a Él. Dios quiere usarte a ti en tu familia. Dios quiere usarte ahí en tu trabajo. Deja de decir que no eres capaz. Si tienes la disposición, Él te capacita. Si no tienes tantos conocimientos en comparación como otros, Él te capacitará. Pero tienes que dejar que el poder del Espíritu Santo opere en tu vida, para que ya no sean tanto tus palabras, sino que sean las palabras con el poder del Espíritu de Dios, hablando a través de ti. Entonces, pues, te invito para que medites en lo que sigue diciendo aquí el Señor Jesús, porque
Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Y Él nos escogió para que estuviésemos con Él, para tener relación, para tener comunión. Mira qué bonito pensar en esto, que Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, se humaniza, busca discípulos para que estén con Él. La intención de Dios no es estar a solas. La intención de Dios es tener comunión con su pueblo, así como una familia, porque eso es lo que es la iglesia, es una familia. Los seguidores de Jesús son una familia. Entonces voy a compartir unos puntos importantes que siguen aquí en estos versículos. Versículo 19 y 20. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Entonces, venid en pos de mí. Esa es la invitación crucial. Venid en pos de mí. Síganme, dice el Señor Jesús. Dice ahí la Escritura, ¿verdad?, que Juan el Bautista fue puesto en la cárcel por haber estado predicando y predicándole fuerte a los políticos de su día, como Herodes. Lo echaron en la cárcel. Entonces el Señor Jesús desde entonces dice que empezó a predicar, y yo imagino que con más ganas, y el Señor Jesús decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y viene siendo el mismo mensaje para nuestro día. Todavía estamos bajo esa etapa de la gracia de Dios, pero se necesitan obreros, se necesitan personas dispuestas para seguir adelante con ese mismo ministerio de predicar el Evangelio de Dios. ¿Cuál es ese Evangelio? Las buenas nuevas, pues, las buenas nuevas de salvación, que en Jesucristo hay perdón de pecados y vida eterna, siempre y cuando haya un verdadero arrepentimiento. Un día yo tuve que arrepentirme de mi pecado. Un día tuve que decir: sí, yo sigo el camino de nuestro Señor Jesucristo. Después, ¿verdad?, tomé el camino de predicar, ya más específicamente, la palabra de Dios ya como ministro. Pero bueno, no todos son llamados a ser pastores, no todos son llamados a ser misioneros. Pero ahí donde estás tú, Dios sí te llama para que seas su discípulo. Y ahí donde tú estás, con tu familia, prediques el Evangelio. Ahí, con los que tienes a tu alrededor, en tu trabajo, prediques el Evangelio. Con aquellas personas que te socializas, tu círculo de amistades, que prediques allí el Evangelio. Es necesario, pues. La mies es mucha y los obreros pocos. Y el Señor invita, pues, a sus discípulos para que oren al Señor de la mies para que envíe más obreros a su mies, a la obra, pues. Menciona aquí la Escritura, pues, menciona que dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Verso 20, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Yo me pongo a pensar, ¿verdad? Aquí estos varones dejaron a su padre, dejaron el oficio de su padre de ser pescadores. Ahora, el padre no se quedó solo, porque había otros trabajadores ahí con él, pero dejaron el oficio que su padre les había enseñado por otro oficio más noble,
como el que es predicar la palabra de Dios. Entonces, aquí el Señor Jesús estaba buscando personas dispuestas a dejarlo todo, oye, para dejar el oficio de su Padre, para decir, apá, ahí nos vemos, adiós. Eso se requieren agallas, pero sobre todo se requiere de organizar tus prioridades. Organizar tus prioridades. Entonces, ¿quién es más prioritario en tu vida? La familia es importante para nosotros. Es de la familia que agarramos un buen abrazo, es de la familia que crecemos, nos desarrollamos. La familia es nuestro todo. Pero llega un punto en que también debemos de extendernos hacia nuevos horizontes. No para dejar atrás la familia, claro que no, pero para recibir nuestro llamado a ser discípulos a todas las naciones. Dios no te está pidiendo que odies a tu familia, pero Dios te está pidiendo disposición para que le sigas, para que sirvas a Dios allí en medio de tu familia, para que alcances a tu familia. ¿Cuánto se requiere hoy en día? ¿Cuánto se requiere de seguidores de nuestro Señor Jesucristo? Personas dispuestas. Bueno, te invito para que consideres esto y lo pongas en oración. Señor, en este momento vamos delante de ti para darte las gracias por esta oportunidad que me concedes de compartir un poquito de lo que aquí dice tu palabra. Te ruego por mi oyente que tú bendigas su vida, bendigas su presente, su futuro, bendigas sus propósitos, bendigas el círculo social en el que se encuentra y Señor, tú consideres la disposición que hay en su vida para servirte como discípulo y como discípulo fiel, para servirte en todo momento. De antemano, Señor, muchas gracias, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Te seguimos rogando, pidiendo por las necesidades de nuestras comunidades, de nuestro mundo, aquellas personas que están sufriendo los estragos de la pandemia, aquellos que están sufriendo por enfermedades, aquellos que están sufriendo por dolores, ya sea físicos o emocionales, aquellos que sufren por achaques espirituales. Señor, tu bendición sobre estas familias. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te bendiga.